Vamos a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 16. Amén. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3 a partir del versículo 16 hasta el versículo 20. Vamos a leer. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Ok? Ok, perfecto. Hemos leído 1 Corintios capítulo 3 del versículo 16 al versículo 20. De nuevo aquí ya vemos al apóstol Pablo que nos está mostrando cómo es de que la iglesia, fíjense qué extraordinario. A ver si lo podemos pescar. A ver si podemos pescar esto. ¿Por qué? ¿De dónde surge el interés del apóstol Pablo de corregir a una iglesia? Dijimos, acuérdense, hace unas semanas, que ninguna corrección del apóstol Pablo viene porque no se estén haciendo las cosas como a él le gustan o como él quiere. Hemos dicho que el apóstol Pablo no está edificando, nunca corrigió de acuerdo a su perspectiva, sino que lo que gobernaba la corrección que el apóstol Pablo traía a la iglesia tenía que ver con el propósito del Padre. Y también tenía que ver con lo que él entendía ya que era la iglesia. Esto es bien importante. De hecho, aquí es todo un tema. Fíjense, es todo un tema porque ¿qué es lo que entendemos tú y yo que es la iglesia? Entonces aquí el apóstol Pablo deja ver una de las razones por las cuales a él le interesa mucho corregir lo que está sucediendo en esta iglesia de los Corintios. No olvidemos lo que venimos trabajando. La iglesia de los Corintios está padeciendo, y lo dice el apóstol Pablo en los capítulos anteriores. Hay divisiones, hay contiendas, hay disensiones, empieza a haber sectarismos y empieza a haber unas distorsiones en la manera en que ellos están manifestando a la iglesia. Y el apóstol Pablo trae una corrección, y aquí en el versículo 16 y versículo 17, el apóstol menciona algo que él entiende que es la iglesia y algo que tú y yo tenemos que entender. Fíjense cómo después de hablar, ¿se acuerdan? Fíjense qué hermoso el apóstol Pablo va trayendo a toda esta iglesia. Nada más recapitulando tantito. Les está diciendo que el Señor ha sembrado una semilla en la vida de ellos, en ellos. Esta semilla de vida, que es la misma vida de Cristo, es también a la vez de que Dios la pone y utiliza a sus siervos para que esa semilla sea sembrada. Después el Señor dice que esa semilla es cuidada y es regada, y que esa semilla, cuando es sembrada, es cuidada y es regada, da un crecimiento. Y después de allí se pasa a otra etapa de edificación. ¿Se acuerdan que les había dicho que había dos aspectos que yo notaba aquí? También podemos verlo como dos etapas. Pon allí en tus notas: la edificación de la iglesia empieza con nuestra vida. Repito, la edificación de la iglesia empieza con vida. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo les empieza a mostrar es cómo esta vida vino a ellos, y cómo esta vida se desarrolla, y cómo esta vida crece. Y después, hola Ivette, ¿cómo estás? Un abrazo. Un abrazo, qué bueno que estás conectada. Un abrazo hasta San Diego. Salúdame a todos mis amados allá en San Diego. Entonces el apóstol Pablo
de ese inicio de vida, después, fíjense qué extraordinario, pasa a la edificación. Aquí encuentro yo un sentido que es muy importante no olvidar. Pon allí en tus notas, ¿por qué motivo Dios depositó su vida en ti y en mí? Hemos hablado de eso muchísimo, pero vamos a abonar tantito más. Tú y yo portamos la vida de Dios porque la vida es necesaria para la edificación de la casa de Dios. Repito, la vida es necesaria para la edificación de la casa de Dios. Dios depositó su vida en ti y en mí ¿con motivo de qué? Con motivo de que su casa, su iglesia sea edificada. Por eso en el versículo 16, ya después de que el apóstol les dice, les habla de principios de edificación, les habla del cimiento, les habla de la sobreedificación, que fue lo que vimos la semana pasada, les habla de los materiales que se deben de usar para la sobreedificación, les dice, ¿saben por qué es importante que entiendan esto? ¿Saben por qué es importante que corrijamos las cosas? Porque nosotros, vean el versículo 16, ¿qué no saben que somos templo de Dios? Esto es muy importante, es fundamental entenderlo. Y ahorita vamos a ver que Dios nos dé sabiduría. Hay unos detallitos que son fuertísimos que aquí toca, porque aquí el apóstol Pablo muestra la importancia del por qué él está tratando este asunto. Él lo que está diciendo es, oigan muchachos, ¿sí se están dando cuenta que lo que son ustedes es que ustedes son el templo de Dios? Pregúntale al que está a tu lado, oye, ¿te ha caído el 20 de que tú y yo, la iglesia de Cristo, no somos evangélicos simplemente? No somos unos cristianos que nos reunimos el domingo a tener un culto religioso. No somos un grupo de ministros que tenemos una AR y que podemos hacer cultos sin que nadie nos persiga o no somos un grupo de personas que Dios nos llamó a estar cantando todo el tiempo. Hay que entender, porque el apóstol Pablo me parece que aquí deja un peso en base a la revelación de la importancia de cuidar el templo. Fíjense que yo les voy a decir un detalle. Ahorita que en estos días que he estado yo leyendo esto y releyendo y meditando y regreso y busco e indago y medito y digo, me cayó a mí un 20 que yo no había entendido. Yo les voy a decir, en mi caso personal, ya saben que aquí también se puede llamar lo que callamos los pastores, ¿verdad? Ahí va lo que yo mucho tiempo pensé, aquí cuando dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? Honestamente, yo siempre, mi mente lo canalizaba a mí personalmente. ¿Sí me explicó? O sea, yo pensaba en mí, o sea, yo soy templo de Dios, o sea, mi cuerpo es el templo de Dios y dentro mora el Espíritu de Dios. Ahora, ¿eso es correcto? Sí, eso es correcto. Pero voy a decir otro detalle, pero aquí no se está refiriendo a mí, aquí se está refiriendo a nosotros. Repito, aquí no se está refiriendo a mí, aquí se está refiriendo a nosotros. Y es muy diferente entender el templo de Dios en mí, o que soy yo, a entender el templo de Dios en nosotros. Y a mí me parece que tenemos que crecer en la magnitud de las dos cosas. Pero ahorita, en las dos cosas, ¿en cuáles dos cosas? En la magnitud y en el nivel de entender de que tú eres el templo de Dios, pero no solo tú eres el templo de Dios, sino que nosotros somos el templo de Dios. Y aquí el apóstol Pablo no está hablando de que tu cuerpo personal,
es templo del Espíritu Santo. No está hablando ahí de eso, aunque hemos agarrado estos pasajes para incluso en el versículo 17, hemos tomado este pasaje cuando dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá al tal. Yo he escuchado que ese pasaje se ha usado hasta para cuando una persona se va a suicidar o se suicida. Entonces se dice, no, esa persona se fue al infierno porque destruyó el templo de Dios. Porque dice Dios que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo va a destruir al tal. Voy a decir algo, de eso no está hablando aquí el apóstol Pablo. De eso no está hablando aquí. Aquí está hablando del templo, no que soy yo, sino del templo nosotros. Y yo insisto, me parece que no vamos a poder edificar correctamente si no crecemos en entender lo que es el templo nosotros. Porque por no entender el templo nosotros, y aquí, me parece que aquí hay una luz, por no entender el templo nosotros, ellos están haciendo 20,000 cosas que están destruyendo el templo de Dios. Vean el versículo 17. El apóstol Pablo se atreve a decir que hay actitudes y que hay cosas que están destruyendo el templo de Dios. Y no está hablando de suicidio, porque no está hablando de mi cuerpo, no está hablando de tu cuerpo físico. Por supuesto que sí somos templo del Espíritu Santo, claro que sí. Pero es importante, fíjense que es bien importante, muchachos. Híjole, porque nos encanta lo que tiene que ver con nosotros. A todos nos encantan. Mi vida es templo del Espíritu, yo soy la casa de Dios. Pero no llegamos a comprender la magnitud de la importancia de que todo el cuerpo de Cristo, la iglesia aquí en la tierra, los redimidos, todos somos el templo de Dios, somos la casa de Dios y ojo muchachos, y tenemos que edificarla y cuidarla. Por eso el apóstol, cuando está corrigiendo todo esto, miren qué dice, ¿qué no saben? No saben que son templo de Dios, significa que el no tener la revelación, pon allí, no tener revelación correcta de lo que es la iglesia, no tener revelación correcta de lo que es la iglesia, evita que la iglesia sea edificada. Gracias, Martita. Necesitamos crecer en entender que el templo de Dios somos nosotros. No yo, no estoy hablando de uno, de mí. Vamos a dejar el mí por allá guardadito ahorita. Es necesario y vamos a tomar el nosotros. Porque el apóstol Pablo está diciendo, parece que ustedes estuvieran viviendo sin entender que son el templo de Dios. ¡Wow! El entendimiento, escribe allí, de lo que es la iglesia, sin duda es fundamental. Hace 2 semanas fui a una congregación y quise compartir algunas cosas de estas, pero hay tantas cosas que tenemos que quitarnos de la cabeza que no son iglesia, que de verdad vale la pena meditar. Entonces, no tengo aquí todo porque no tengo el tema aquí de lo que hace 2 semanas compartí en un lugar hermoso, pero yo les decía, creo que antes de definir o de dejar un poco más claro qué es la iglesia, tendríamos que también descartar lo que no es la iglesia. La iglesia no es un centro de espectáculos. Repito, la iglesia no es un centro de espectáculos. Lo vuelvo a repetir, la iglesia no es un show, no es un teatro. La iglesia no es un centro de entretenimiento tampoco. La iglesia no es un hospital tampoco. La iglesia no es un consultorio psiquiátrico ni psicológico. La iglesia, el pastor no es un psicólogo. Luego hay memes o hay publicaciones que dicen el pastor es
es el electricista cuando se funde un foco, es el psicólogo cuando alguien tiene problemas, es el consejero, es el albañil cuando hay que echar la loza. No, eso ha llevado a que nuestros amados ministros, pastores de Dios, se cansen, se agoten y vayan prácticamente a la muerte, porque pensando que están haciendo iglesia y que ellos están siendo unos buenos pastores de iglesia haciendo todo eso, piensan que eso es hacer lo correcto, pero terminas cansado, casi muriéndote, porque desgastaste toda tu energía en lo que no es iglesia. Y hay otras cosas más. La iglesia tampoco es un centro, no es el centro de beneficencia pública tampoco la iglesia. La iglesia no es una escuela en el sentido, ni en el sentido de una escuela donde te van a dar unas clases de X cosas, ni tampoco es el lugar, un centro educativo para que la gente lleve a su familia para que la eduquen en la iglesia. Hay muchas cosas que la iglesia no son, pero hay cosas que la iglesia sí son. Y la iglesia aquí, el apóstol Pablo dice, hay que tener mucho cuidado, porque el no saber, escuchen, el no saber que la iglesia es el templo de Dios trae sus consecuencias. No saber que la iglesia es el templo de Dios trae sus consecuencias. Entonces, cuando no se edifica correctamente o la sobreedificación no es con los materiales correctos, entonces empieza a suceder algo, empieza a gobernar otro tipo de sabiduría. Y este tipo de sabiduría es humana, y esa sabiduría humana no edifica. Esa sabiduría humana no construye, al contrario, destruye. Y además esa sabiduría humana, cuando se infiltra, distorsiona el verdadero significado de lo que es la iglesia. Lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 16 y 17, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge? Lo voy a volver a leer. Esto que dice Pablo, escúchenlo, fíjense. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. Escuchen. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual, ¿ya vieron? El cual sois vosotros. No dice el cual eres tú. Entonces, no está hablando de mi cuerpo, no está hablando de tu cuerpo. No está hablando de ti, está hablando de nosotros, repito. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es santo? Pon allí. Santo es que es de otra naturaleza. Santo es de que es de otro origen y que es de otro, es para otro propósito, para un propósito exclusivo de aquel que la creó. Lo que está diciendo cuando dice santo es, está diciendo, no le metas ningún tipo de propósito ni de intenciones ajenas a las mías. Dice el Señor, eso es lo que el Señor está mostrando. Si tú no comprendes que este templo es santo, es para uso exclusivo de aquel que lo creó, entonces tú puedes hacer de la iglesia lo que tú quieras. Cuando no entiendes que es para uso exclusivo y para el propósito exclusivo, con la intención, y es una iglesia levantada y edificada con un propósito, si tú no comprendes eso, lo que viene después de eso es distorsionar lo que es iglesia y es hacer 20,000 cosas que no son iglesia. ¿De dónde entonces surge lo que Pablo está diciendo? O sea, Pablo entendió que el interés de Dios, el interés de Dios es la edificación. A ver, esto es bien importante. El interés de Dios
es la edificación. El interés de Dios es la edificación, no mi bendición. ¿Y por qué digo no mi bendición? Porque ya estoy bendecido en Cristo. Desde el inicio depositó la vida de su Hijo en ti y en mí. Entonces el Señor no tiene ningún problema. Aunque alguien le esté gritando, Señor bendíceme, si esa persona ya tiene al Señor, el Señor no va a hacer nada. No va a hacer nada. Si esa persona no tiene al Señor, el Señor va a hacer algo. Va a enviar a su Hijo y la va a meter en su vida, porque con el Hijo el Señor ya puso todas las cosas. Nunca olvides, lo hemos hablado semanas anteriores, que en la vida que Dios te depositó, llevas todo lo necesario para que esa vida se manifieste y se vea. En otras palabras, con la vida de Cristo que Dios te dio y que está dentro de ti, no te falta nada. Entonces, repito, si una persona que ya tiene a Cristo y pide que Dios le bendiga, Dios no va a hacer nada porque ya tiene toda la bendición adentro. De hecho, Dios no puede dar más. No hay algo más que pueda dar que su Hijo. Dile a alguien que está a tu lado, oye, no hay nada más que Dios te pueda dar, ni nada mejor, ni nada más grande, ni nada más espectacular, ni nada más poderoso, ni nada más valioso que la vida de su Hijo que ya te dio. Entonces, ya no te puede dar nada más, ya te dio todo. El que tiene a Cristo. Y el que no tiene, entonces pues claro, Dios sí le puede dar. El que contiene toda la riqueza de la vida de Dios, que es a Cristo, y lo puede depositar en esa vida para que esa vida, escuchen, tenga todo lo necesario. Y entonces, a ver si lo puedo explicar, pónganme atención. Dios mío, ayúdame. Para que nuestra atención, háganle así, para que mi atención no esté en lo que yo necesito, porque Dios ya me lo dio, sino para que mi atención esté en la edificación. Dios, repito, Dios me dio su vida, ¿para qué? Para la edificación de su casa. Dios no me dio su vida para que yo viva mejor cada vez. Pero todos los que estamos en Cristo vivimos mejor cada vez aquí en la tierra. Vamos avanzando, vamos progresando, eso es natural. Pero yo no estoy enfocado, ni tú estás enfocado, ese no era el interés de Dios, de meternos en una vida, voy a decirlo así, imagínense, cuando ya lo tenemos todo, entonces vivir una vida ambiciosa, en la búsqueda de todo lo material, en la búsqueda de todo lo humano. Incluso por eso se distorsiona el sentido de iglesia, porque aun cuando se hace iglesia, luego se mete a la congregación a dinámicas de búsquedas de lograr y de alcanzar cosas que no precisamente tienen que ver con la edificación del templo de Dios en la tierra. Muchas veces tiene más que ver con el crecer de nuestro ministerio, con el crecer de nuestro nombre, con el crecer de nuestros ingresos financieros. Hay que reconocerlo. Yo recuerdo un amigo pastor que me decía, tú tranquilo, Jorge, tú tranquilo, mira, cuando tengas aproximadamente unas 300 personas, se acabaron tus problemas financieros. Nomás que viene un problema, después tienes que estar buscando cuál es el motivo. Tienes que motivarte para no detenerte, porque muchos cuando ya se suplen sus problemas financieros, ya se detienen y se estancan. Fíjense, ¿qué es lo que este buen amigo, porque lo aprecio mucho, ojalá no esté viendo esto que estoy diciendo, porque probablemente sabrá que es él? ¿Qué es lo que este amigo me está diciendo? Que muchas veces, el motivo por el cual se busca avanzar y por el cual se busca crecer, no estoy diciendo que siempre, ¿vale? Pero muchas veces cuando no entendemos qué es iglesia, entonces lo que se está haciendo por otros motivos. Y entonces después, cuando ya se te suple tu supuesto motivo financiero, ya entonces tienes que buscar ahora qué es lo que me motiva.
Ya saben, ya estoy aquí balconeando al gremio pastoral. Lo siento, pero yo sé que a algunos les puede ayudar esto. Yo sé que te puede ayudar. A mí me ayudó a entender esto. Entonces yo dije, Señor, tienes razón. A ver, tú me guardas, papá. Y miren que el otro día yo platiqué con un grupo de discipulados de algunas cosas. Yo le dije, ¿saben qué? Yo ya decidí una cosa en mi vida. Y de verdad lo digo, y no es jactancia, ¿vale? Lo estoy diciendo en vivo, porque así lo siento. También digo mis miserias a veces, y ustedes lo saben. Pero el otro día yo le dije al Señor, ¿sabes qué? No me interesa nada de lo que hay aquí en la tierra. Mi interés eres tú, y mi necesidad económica o financiera no va a condicionar mi mensaje. Yo te voy a servir, tú cuidas de mí, yo te serviré con todo mi corazón, y mi mente no se va a distraer en nada más que para lo cual estoy en esta tierra, porque para eso me mandaste a esta tierra, por eso nací y tengo la vida de tu Hijo Jesucristo. Y yo le dije, Señor, gracias, porque estoy sano para poderte servir, y si alguien quiere sembrar, lo agradezco y hasta chillo de alegría, y si alguien no lo quiere hacer, sigo agradecido y chillando de alegría, porque Dios cuida de nosotros. Pero no distorsionar ninguno de los motivos por los cuales servimos en la casa de Dios. Yo te voy a decir algo, tenemos nosotros que tener, pero muy claro, por eso, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estamos haciendo? ¿De qué se trata? Bueno, el apóstol Pablo entendió que el interés de Dios es la edificación. No lo olvides. De hecho, depositó su vida en ti. ¿Para qué crees? ¿Para que te fueras a Cancún? ¿Para que te compraras un carro nuevo? No, Señor. Lo digo claramente. No, para que le demostraras al mundo que Dios nos dio el poder de hacer riquezas y vean cuánto tienes. No, Señor. Te dio la vida de su Hijo, porque sin la vida de su Hijo, su casa no puede ser edificada aquí en la tierra. Cristo por eso dijo, yo edificaré mi iglesia. En el crecimiento de Cristo en todos nosotros es que la casa de Dios se construye en toda la tierra. En el incremento de la vida de Cristo en todos nosotros es que la casa de Dios se edifica y se construye en toda la tierra. ¡Qué extraordinario! Entonces, el interés de Dios es que esta edificación, escribe allí, vaya en aumento, vaya creciendo, y que esta casa que Dios está construyendo, esta casa que el Señor está edificando, escribe, sea gobernada por Dios, porque es su casa. No es nuestra casa, es la casa del Señor, es su casa, es su habitación, y Él donde habita gobierna. ¡Qué maravilloso! Por eso el apóstol les está diciendo, oigan, ¿ustedes no entendieron que son la casa de Dios? ¿Ustedes no entendieron que esto se trata de que Dios gobierne, no de que tú selecciones, y tampoco de que tú te esclavices ante figuras humanas? Porque lo que deja ver en esta carta de verdad está muy interesante, es muy actual. La problemática de esta iglesia de los Corintios es una problemática muy actual. Son unas cartas que verdaderamente pareciera que las escribió un pastor en este siglo, o para las iglesias de este siglo, que bueno, obviamente, la palabra es eterna, pero por supuesto que el Señor nos dejó tremenda instrucción, tremendas palabras para que nosotros podamos ser edificados correctamente, porque esto se trata de la casa de Dios. El apóstol Pablo escribe, entendió que la edificación, escribe esto, el apóstol Pablo entendió que la edificación de la casa de Dios debe de estar por encima de los ministerios personales. Repito, el apóstol entendió que la edificación de la casa de Dios debe de estar por encima de los ministerios personales. Por eso el apóstol Pablo se preocupó cuando llegaron y le dijeron, ¿qué crees? Algunos ya dicen que son de Apolos, algunos dicen que son de Pedro, algunos dicen que incluso que son tuyos.
que son de tu pertenencia. Se preocupó el apóstol, porque la correcta edificación está por encima de ministerios personales, está por encima de los intereses humanos, está por encima del interés personal del líder o del dirigente de ese movimiento o congregación u iglesia. Entonces el apóstol Pablo escribe, que él entendía que un auditorio no era el templo de Dios. Él, cuando está refiriéndose al templo de Dios, él precisamente tiene en mente que ahora ya no es un templo construido por manos de hombres, sino que son las piedras vivas que están siendo edificadas en todo el mundo para ser casa de Dios en la tierra. El apóstol Pablo entendió que la iglesia era cuerpo, escribe allí. Entendió que la iglesia era familia. Entendió que la iglesia era nación. Entendió que la iglesia era un reino. Por eso es importantísimo, chicos, que entendamos que el motivo por el cual Dios puso su vida en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, era para la edificación de su casa. Escribe esto: el mayor recurso, si tú eres un edificador y estás con problemas financieros y dices, pastor, es que no tengo para la renta, es que no tenemos un local, es que no encontramos un terrenito, es que no tenemos salones para niños, es que nos faltan cosas, nos falta todo. Te voy a decir, escribe esto: el mayor recurso que tienes es la vida de Cristo dentro de ti. Ese es el mayor recurso. Si la vida de Cristo está en ti, pon ahí con letras grandes: tengo todo el recurso necesario para participar de la edificación gloriosa de la casa de Dios en la tierra. ¡Wow! Y eso me encanta. Es maravilloso. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo le da unas recomendaciones. Miren, vamos allá a leer un poquito vamos a leer un poquito allá con Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, ¿dónde está? Capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Le dice el apóstol le dice algo extraordinario a Timoteo. Le dice: mira, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Fíjate, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Fíjate, pelea la buena batalla de la fe. Ya hablábamos hace unos domingos un poco de la fe. Echa mano de la vida eterna. Echa mano del mayor y más extraordinario recurso que Dios depositó en nosotros, que es la vida de su Hijo Jesucristo. Y la gloria es para Él. Por eso el que entiende esto no se jacta de nada. Mira, si hay una palabra que tú hoy puedes escuchar que edifica tu vida, no fue el pastor que te la dijo, no fue Jorge el que ahorita estás escuchando, es el Señor, es la vida de Cristo, que obviamente tiene esa comunión con la vida de Cristo que está en tu espíritu, y que allí hay una edificación mutua, rica y extraordinaria. Es por el Espíritu. Qué bueno es eso. Entonces, echa mano. Si aquí nosotros no echamos mano de la vida eterna, aunque tengamos todos los recursos financieros, aunque tengamos a los mejores inversionistas o profesionistas en nuestra congregación, podemos hacer muchas cosas humanamente, pero probablemente haya un peligro: que no estemos edificando la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios se edifica con los recursos de Dios. Y los recursos de Dios
ya nos los ha dado en la naturaleza que portamos. Wow, eso es hermoso. Por eso le dice a Timoteo, tú eres un hombre de Dios. Hey, tú no te confundas, no te distraigas, no mires para otro lado, no andes escuchando aquí ni andes escuchando allá. Mira, pelea la buena batalla de la fe. Eso sí, tú continúa, como dijimos lo que esto significaba, ¿verdad? Continúa en la batalla de ¿qué? De que tu vida sea rendida a la realidad de Dios, de que tu vida se rinda a esa realidad, de que tu alma se rinda a esa realidad y echa mano de la vida eterna. Qué maravilloso, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo también fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versículo 13, fíjense lo que dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Entonces, nuestro mayor recurso es ¿cuál? A ver si lo puedes poner allí. Nuestro mayor recurso para la edificación es la vida de Cristo. Amén. La vida de Cristo. Y escribe esto, segundo aspecto importantísimo. El incremento de la vida de Cristo en ti es para la edificación de su casa. Es para la edificación de su casa, que fue lo que ya hablamos. Y lo que tú puedes leer, pone allí tarea, leer 1 Corintios capítulo 3. Y vas a ver cómo la vida que fue depositada en ti, fíjense qué hermoso. La vida que fue depositada en ti va creciendo, parte de una semilla que te fue sembrada, pero esa semilla va creciendo y esa semilla crece al grado de que participa en la edificación de la casa de Dios en la tierra. Empieza esta vida, empieza la edificación como vida, y esta misma vida empieza a construir el templo de Dios en la tierra. Maravilloso, extraordinario. Qué bueno es Dios por eso. Entonces, vamos a la parte difícil. Hazle así. No te desconectes. Voy a utilizar los últimos 10, 15 minutos. El apóstol Pablo dice algo fuertísimo entonces. Dice algo durísimo. En el capítulo, vamos ahora de regreso. 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Si alguno destruyere. ¿Escucharon? Si alguno destruyere el templo de Dios. Pregunta, ¿cómo es que se destruye? ¿Cómo es que se destruye el templo de Dios? Qué interesante. Porque cualquiera de nosotros, obviamente, de entrada pensamos, la iglesia, ¿verdad?, es indestructible. Y te voy a decir, lo es. La iglesia es imparable, por supuesto, lo es. Pero el apóstol aquí ya deja ver que hay cosas que impiden la edificación. De hecho, el contexto escribe allí, fíjense, el contexto es que las divisiones, las disensiones evitan que el templo sea edificado. Repito, las divisiones, las disensiones evitan que el templo sea edificado. Y yo me puse a meditar, ¿por qué evitan que sea edificado? Y voy a ser honesto, y me fui a mi propia experiencia, ¿vale? No la tuya, mi propia experiencia. Recordando, fíjense, recordando las cosas que hemos vivido en nuestro caminar.
Y yo les voy a decir un detalle. Cuando hay problemas, cuando hay disensiones, cuando hay pleitos, desacuerdos, desavenencias, molestias en medio de la iglesia, gracias Berito, también eso, individualidad. Ya estamos identificando. Si tú tienes algo más que estés identificando por el Espíritu, que evita la edificación, me encantaría que lo pusiéramos. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es, oigan, no olviden que somos todos el templo. No olviden que ese templo está creciendo. Por favor, no actúen, en vez de edificarlo, en vez de llevarlo al crecimiento, están actuando como si lo estuvieran destruyendo. ¿Y cómo lo están destruyendo? ¿Cómo están obstaculizando que este templo siga creciendo? Con las disensiones, con sus pleitos, con sus molestias, con sus arranques, con sus actitudes humanas. Y decía yo, fíjense que recordando experiencias, sí, cuando hay conflictos, de hecho, el apóstol Pablo en el versículo 16, une dos cosas. Dice, somos el templo de Dios, y va otra. Somos el templo de Dios, y hay otra cosa que tenemos que saber, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Significa que muchas veces nuestras actitudes, las actitudes como las disensiones, como las divisiones, como los sectarismos, como los egoísmos, como el individualismo, como las molestias, ¿por qué no decirlo? Como la murmuración y todo eso, fíjense, obstaculiza la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y voy a dar un ejemplo sencillo. Tu pastor puede tener una palabra que Dios le ha dado, ¿no? Tu pastor, y yo creo que es así. Miren, ¿qué es lo que hace un pastor, un maestro, un profeta, un apóstol? Simplemente el Señor los usa como servidores para que la palabra que Dios tiene para ti, porque tú eres su amada y tú eres lo más importante para Él, el Señor tiene palabras preparadas para ti y usa a uno de sus siervos para que esa palabra llegue a tu vida. Pero piensa en esto, si tú tienes conflictos, tienes problemas y estás en un choque de desacuerdos fuertes con tu pastor, no sé, con la gente de la iglesia, eso no permite que tú puedas percibir muchas palabras que el Espíritu Santo tiene para ti a través del cuerpo. No me digan que no. Vamos a ser sinceros. Cuando tú tienes un enojo, y todos los que lo hemos vivido, yo les voy a decir, yo lo he vivido. Y yo me acuerdo, saludos Pastor Jesús, un abrazo, creo que hasta Puerto Rico, algo así. Un abrazo fuerte, Pastor Jesús. Bendecido. A ver, vamos a ser sinceros, seguimos aquí en lo que callamos los pastores. Cuando empieza a haber conflictos, de hecho el mismo pastor es afectado y en vez de dar la palabra que Dios tenía para la congregación, muchas veces suelta algo que tiene que ver con un conflicto que está sucediendo en la congregación. La persona que está afectada y que tiene un enojo o una molestia con el líder o con el pastor, cierra su corazón y sus oídos y entonces cuestiona y juzga de una manera, juzga no en el sentido de que juzgue entre lo correcto, entre si es correcta o no, sino que critica y a veces hasta desacredita la palabra que la persona que está compartiendo está dando. En ese ámbito no se está construyendo. En ese ambiente, porque sí te voy a decir un detalle. Y esto me encantó. El otro día me enviaron un video extraordinario donde
el apóstol Juan Ballisteri enseñó acerca de los ambientes, y sí es cierto. No hemos hablado mucho de eso porque tuvimos una etapa, ¿no? Tuvimos una etapa donde la iglesia era tan emocional, ¿no? Era tan emotiva, que todo el ambiente emocional era lo único que nos movía. Pero gracias a Dios que Dios nos está enseñando que sí nos emocionamos, pero somos gobernados por el Espíritu, y eso ya es mayor, y qué bueno, ahí vamos creciendo en eso. Pero eso no significa, escucha esto, eso no significa que no requerimos un ambiente. Sí, ponen tus notas, sí requerimos un ambiente. El ser espiritual que Dios ha creado, cuando Dios lo pone en la tierra, antes de ponerlo, el Señor puso un ambiente, que fue el Edén. Y en ese Edén, un ambiente creado por Dios, pone al hombre. Vean qué extraordinario. Entonces, cuando se rompen los ambientes de confianza, escuchen, de amor, cuando hay contienda, cuando hay sectarismo, individualismo, división, se quiebra el ambiente correcto para escuchar la voz de Dios que nos edifica. Por eso pone aquí, recuerden que en ese templo mora el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene una labor edificadora que cuando no hay el ambiente correcto, nosotros no lo escuchamos. Yo lo reconozco. Entonces, cuando uno está enojado, uno se cierra. Y entonces, hay muchas personas que ya dicen, no, yo ya no quiero ir. No, yo ya no quiero. Yo, ¿saben qué? Yo ya siento. Y luego la gente, porque es así. Eso solo pasa en Iztapalapa. No pasa ya contigo, solo acá. Pero la gente luego acá luego dice, yo como que ya siento como que la palabra que ya está dando el pastor ya no es tan buena. Ya como que algo pasó. Antes sí, pero ahora como que ya no nos está edificando. Y no es tanto, o probablemente sí, probablemente el pastor está afectado por lo que te acabo de comentar, por la problemática que empieza a surgir, de la cual todos se inundan. Puede ser eso, pero puede ser que no. Pero si la persona está viviendo contrariedad y molestia, desacuerdos, enojos, pleitos, celos, iras, contiendas, decía el apóstol Pablo, a los corintios les dijo también, ustedes viven como hombres. O sea, viven como hombres. Entonces, se puede estar creando en una congregación un ambiente humano. Y entonces, en esas condiciones, la obra del Espíritu en la edificación, fíjense, con esas condiciones, la obra del Espíritu en la edificación es obstaculizada. Cuando empieza a ausentarse el amor, por ejemplo, ¿no? Se empieza a ausentar el amor en esa atmósfera. Pon allí en tus notas, cuando se ausenta el amor, no se escucha bien la verdad. ¿Se acuerdan que uno de los primeros problemitas que tuvo una iglesia de las mencionadas allá en Éfeso era, ¿por qué abandonaste tu primer amor? Porque cuando se abandona el amor, escucha esto, cuando se abandona el amor, entonces no se escucha bien la verdad, escuchen, y cuando no se escucha bien la verdad, lo que viene después puede ser hasta falsedad, puede ser engaño y puede ser incluso el caldo de cultivo perfecto para que las falsas doctrinas anticristo empiecen a moverse allí, en la iglesia del Señor. ¡Wow! Yo puse esto, ¿vale? Puedes tú tomarlo o no. Está fuerte. Yo por eso dije, vamos a lo difícil, pero a mí sí me parece importante, porque todos los que tenemos tiempecito en esto, hemos visto cómo cambia la actitud de nosotros, no hablemos de los demás, cuando nos conflictuamos y el amor de Dios nos deja de gobernar.
¿vale? Pero fíjense, el que se opone no es cualquier cosa, ¿eh? Yo aquí en México he dicho que aquí nos pasa el rapto cada domingo. Sí, cada domingo es el rapto, porque ya vamos a termina la enseñanza, decimos, vamos a recoger la ofrenda, pero vamos a orar, y cuando cerramos los ojos y los abrimos ya no hay nadie. Entonces pensamos, ya se los llevó el Señor. Muchos dicen que se van, no porque no quieren ofrendar, sino se van porque dicen, es que yo no quiero tratar con nadie, pastor, porque la verdad yo no quiero tener problemas con las personas, no he tenido buenas experiencias. El apóstol Pablo, en más de una carta, recomienda que no se abandone el amor fraternal. De hecho, escribe esto, el que se opone al amor fraternal se está oponiendo a la edificación de la iglesia. El que se opone al amor fraternal se está oponiendo a la edificación de la iglesia. Te voy a decir por qué. Porque el amor fraternal es algo natural para el ser espiritual. Tu ser espiritual quiere, desea y necesita amar a sus hermanos. Repito, tu hombre espiritual, creado con la naturaleza divina, anhela, desea y se edifica amando a sus hermanos. Cuando tú, por conceptos de tu alma, por tus historias cristianas pasadas, por lo que viviste en la iglesia de donde vienes, cuando tú evitas el amor fraternal, lo que estás ocasionando es evitar que la iglesia sea edificada. Así de importante eres tú. Así de importante soy yo. Por eso es bien importante y es bien bonito cuando en estos medios, por ejemplo, nos conocemos, nos vemos, nos amamos y hasta parece que virtualmente nos abrazamos. ¿Y por qué sucede eso? Porque nuestro ser espiritual lo anhela. Nuestro ser espiritual es corporativo y el amor fraternal forma parte de mi ser espiritual. Es más importante de lo que te imaginas el amor fraternal. Sin amor fraternal, escribe allí, no hay edificación. Sin amor fraternal no hay edificación. Amaos los unos a los otros. En otra ocasión el apóstol Pablo les decía, salúdense con beso, o sea, rompan sus barreras, rompan sus límites y vayan a un amor fraternal mayor, porque el hombre espiritual eso anhela, eso desea y de esa manera crece y es edificado. Ahora, en un ambiente, escuchen, de amor fraternal, el Espíritu Santo de Dios que habita en la casa nos edifica mutuamente. ¿Ya vieron qué importante? Nos edifica. Pero Pablo viene hablando, acuérdense, 3 capítulos viene hablando de hay disensiones, hay peleas, hay hasta divisiones ya. Ustedes ya juzgan a unos como mejores que otros. Ustedes ya se separaron. Eso es antinatural en el espíritu. Lo que debería de hacer, escuchen esto, lo que debería de hacer la correcta edificación de la iglesia es unir nuestros lazos más fuertes. Es hacernos más fuertes y más entendidos en el uno y de esa manera manifestarlo. Eso es lo que debería de suceder si estamos siendo edificados correctamente. Las divisiones. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo aquí decir el apóstol en el contexto? También las divisiones que fraccionan y que debilitan a la iglesia y que tiene esto su raíz. ¿Sabes cuál es la raíz que yo veo? La raíz que yo veo que el apóstol Pablo manifiesta aquí, nos enseña, de todo eso, parece que el apóstol Pablo tiene un diagnóstico que es muy interesante.
El apóstol Pablo le atribuye a la sabiduría humana que está gobernando a esa iglesia. Esa sabiduría natural, intelectual, esa sabiduría humana, que no es la sabiduría de Dios, que estaba ocasionando orgullo en la mente de ellos. Y ya se daban el lujo entonces en ese orgullo de apreciar a unos y de criticar a otros. Bueno, apreciaban a unos edificadores y criticaban a otros edificadores. Y eso provocaba pleito y división. ¡Wow! No cabe duda que tenemos que valorar, y con esto termino, familia, amigos, tenemos que valorar que Dios depositó en nosotros la mente de Cristo. Y que la mente de Cristo nos permite, fíjense, nos permite echar mano de la vida eterna y echar mano de la sabiduría divina. Tenemos que volver al Espíritu y valorar la sabiduría divina como lo más grande y extraordinario, porque en la sabiduría divina vamos a poder ver y valorar correctamente a todo el cuerpo. La sabiduría divina no produce orgullo porque es divina, porque es la de Él, porque no es nuestra, porque es generada en el Espíritu. Y entonces esa sabiduría nos va a permitir poder discernir correctamente, fíjense lo que voy a decir, discernir correctamente a mis hermanos. Hoy lo vemos precisamente por la búsqueda de una llenura intelectual, que la gente anda brincando de un lado a otro y que cuando ya se cansaron de su pastor, pues lo abandonan. Eso no nos ha pasado a nosotros, o a lo mejor sí, no lo sé. No lo digo por mí ni lo digo por nadie. Lo digo por alguien que está allá en Oceanía, en el metro de Oceanía. Pero por la búsqueda de que algo me llene y me siga llenando la cabeza, dicen, no, como que ya. Y entonces van y buscan al bueno, y van y buscan al otro bueno, y van y buscan al otro bueno. Y van por todos lados buscando a alguien más que les llene más de cosas. El otro día decía, ¿cuántas cosas la gente anda buscando que alguien le diga cosas nuevas? Siempre quieren que se les diga cosas nuevas. Todo el tiempo buscan algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y si no hay algo nuevo, entonces ya sienten que no hay revelación, que no hay luz, que el pastor no ora, o no sé, o no lee la Biblia, o que ya necesita ir al instituto, o que ya hay que escribirlo allá en la universidad cristiana, y todo ese asunto. En el metro Oceanía. Esta sabiduría humana empezaba a producir el orgullo de la mente humana. Se gloriaban de la sabiduría humana. Esta estaba causando estragos en la iglesia. Estaban olvidando que ellos tenían acceso a la sabiduría divina, que es muy superior. Pero es que dice también el apóstol Pablo que esta sabiduría divina, para echar mano de ella, se requería la humildad. La humildad de un corazón que reconoce que no sabe, que reconoce que no sabe y que reconoce que no es suficiente, que reconoce que necesita al Señor. ¡Wow! Maravilloso. Todos los días reconocemos, papá, te necesito a ti, necesito tu sabiduría, tu palabra, tu dirección todo el tiempo. Enséñame. No lo sabemos todo, enséñanos. Pablo por eso dio un consejo extraordinario para echar mano de esta sabiduría y acceder a ella. En el versículo 18, ¿cómo dice el versículo 18? Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¡Wow! Por favor, lo vuelvo a decir. Ya les prometo, con eso terminé, pero lo vuelvo a decir. No, a ver, está hermoso lo que estamos entendiendo. Damos gracias a Dios
por entender un poquito el nuevo pacto, un poquito mejor el evangelio, entender esta verdad presente. Es esto extraordinario, pero por supuesto, lo disfrutamos, pero necesitamos su ayuda siempre. Queremos que Él nos enseñe. No lo sabemos todo, es más, casi no sabemos nada. Que nos ayude. Cuando nosotros vivimos en esa dinámica espiritual, como dijo el Señor allá en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que reconocen la necesidad profunda de Dios permanentemente. No lo sabemos todo. Ayúdanos, papá, enséñanos, corrígenos, háblanos, sé nuestro maestro todos los días, y siempre entonces seremos útiles en una iglesia. Que seremos útiles ¿para qué? Para edificarla. Seremos también un medio para poderles dar una palabra que pueda ayudar en la construcción, en la edificación de la vida de Cristo en sus almas. ¿Y quién lo hizo eso? Lo hizo el Señor, porque nosotros tuvimos la sencillez y la humildad de reconocer que no lo sabemos, pero Él es el que sí sabe. Él es el que edifica. Él es la fuente de toda la sabiduría y del conocimiento. Pero como instaló su espíritu en nosotros, nos lo comparte. Y como nosotros sabemos que no es nuestro, sino es de Él, somos humildes y solamente enseñamos y damos lo que Dios nos ha permitido entender. Yo siempre le digo a mis amigos que Dios me permite ayudarles en la edificación, yo siempre les digo, nunca enseñes lo que no sabes. Lo que no sabes no lo enseñes, no inventes, solo enseña lo que sabes, lo que el Señor te ha mostrado a ti. Esto no se trata de estar inventando algo que ni siquiera yo entiendo. Esto se trata de que algo que el Espíritu me enseñó, seguramente alguien en el cuerpo lo necesita, y el mismo cuerpo nos va a traer a Él para podérselo proporcionar. Eso es maravilloso. Aquí no necesitamos ni promovernos, ni decir, aquí estoy yo, si me invitan a mí, mira, yo te puedo enseñar. El cuerpo, cuando tiene necesidad de nutrición, y si tú tienes algo que nutre, te va a llamar, te va a traer. Si tú tienes la sanidad que esa parte del cuerpo necesita, te va a traer. Si tú tienes esa riqueza que en ese momento ese cuerpo necesita, ese miembro, te va a traer. Y somos útiles, porque el cuerpo es vivo, es vida. El cuerpo está vivo. Esta casa es una casa de piedras vivas que se mueven porque se edifican mutuamente. Y cada uno de nosotros seguramente tenemos algo que otro requiere, y otros, muchos, tienen mucho que nosotros necesitamos. Pero conservemos el amor fraternal. Cuidemos el ambiente de edificación en la casa de Dios.